Antashi hahia snai anahatu awaraka hutkapuchi surupna womai. Spura hirin hatin skuay pawayu o tamusia spushwatu aratakat wepiapa. La fe para luchar contra el coronavirus y para vencer el estigma de la enfermedad, el miedo al aislamiento, pánico, desesperación, ansiedad, incertidumbre y dolor forman parte de la gama de emociones y circunstancias que experimentaron la familia Wayuu Epieyuu en el sur de La Guajira, sobrevivientes al virus. Desde el primer momento que supimos la llegada de la pandemia en el territorio, en La Guajira, fue una preocupación. Todos como Wayuu empezamos a preocuparnos. He tenido una experiencia que jamás y nunca la había tenido en mi vida, que es la enfermedad esta que está dando. Primera vez en mi vida que yo veo esto. Primero aquí fue Roberto. Sí. A los 2 días, por ahí fue que nos dio a nosotros la cosa. A mí me empezó dando escalofríos. Yo iba viajando hacia Riohacha y en Cuestecita sentí que me dio escalofrío. Como a 30 minutos más adelante en la carretera, ese escalofrío se me convirtió en una calentura. Y eso fue la primera reacción que me dio. Un día martes y luego pasó el miércoles y el jueves me repitió la fiebre 2 veces. Ya estaba sobre 40 grados la fiebre en la tarde, tanto que fui a una urgencia y me pudieron calmar eso. Yo caí el 23 de agosto con una dolencia, un malestar. Yo pensaba que era resfriado porque cuando eso llovió ese día. Yo agarré que era resfriado y resfriado. Vieron y me dio un ratico. Ana ahí mismo corrió, buscó unas pastillas, medicina, pues y tal, y me dio. Me volvió a dar el otro día, también otro rato. Al momento de enterarme, ya teniendo la preocupación que si lo tenía o no, estaba afectado, ya entré a preocuparme mucho más. Yo llegué hasta la UCI a los 3 días de haberme enterado que tenía positivo para COVID. Entonces es una preocupación muy desesperante, una preocupación que te hace pensar miles de cosas al mismo tiempo. Piensas en tu familia, piensas en tu trabajo, piensas alrededor de la enfermedad, cómo pudiste ver afectar a otras personas. Eso fue una experiencia muy dura para mí. Yo enferma, el papá enfermo, los peladitos, bueno, gracias a Dios los peladitos no se enfermaron así grave. Pensé de manera particular en mi madre y en mi padre que también estaban, digamos, con la misma sintomatología. Mi hijo es todo lo mío, ya yo me sentía mal. Yo lloraba ya cuando me dijeron que lo iban a meter para UCI, yo pensaba que la UCI era una sola y resulta que la UCI son en dos fases. Yo me veía muerto casi en esa cama. De ver a mi hijo, lástima. Yo lloraba, yo me angustié. Yo me puse mal, ya yo no tenía que ver con enfermedad ni nada, yo estaba era dispuesta nada más, mis pensamientos nada más iban hacia mí, yo no tenía que ver con lo mío. Pero fue muy duro para nosotros, eso fue duro, eso fue esa experiencia de 61 años que yo tengo, primera vez en la vida que lo vivimos. Aquí llegaba la gente, no, que se murió Chole por allá también, no sé qué, eso me ponía peor, yo no aguantaba, entonces, bueno. 3 muertos, decía yo, la casa. Roberto, Ana y yo. Fuerte, me quitó la gana de comer. Duré 3 días que lo único que bebía era un poquito de agua, porque no comía nada.
Ana le caía, come, come, nada. El nieto que andaba con Roberto Parribacha le dijo, mamá, lo va a dejar morir ahí, llévelo para el hospital. Le decía, si lo llevo es para matarlo más ligero allá, que se muera aquí. Yo creo que nosotros los guayú en todo el departamento fuimos alertados por un sueño. Y si hay una cuestión sagrada para nosotros los guayú, son las cosas que uno, lo que le pertenece a uno. Si un sueño de alguna guayú en la alta, en el norte de La Guajira, determinó que nosotros teníamos que hacer uso de la medicina, yo creo que, sin mentir, todos los guayú acudimos a eso. Por lo menos mi familia, en mi casa, nosotros inmediatamente hicimos uso de eso, de la toma de las plantas medicinales, de los baños de las plantas medicinales. Eso lo hacíamos desde el principio. En mi caso, pues, yo lo venía haciendo. También diría yo que a estas alturas ya una persona afectada con ese virus y que tuvo toda la situación que tuvo, yo puedo determinar que eso también me ayudó. Eso fue lo primordial para nosotros. Yo cocinaba, todavía tengo los sacos de bruscos ahí. Yo cocinaba los bruscos, nos bañábamos con los bruscos, nos los tomábamos. O sea, hoy en día ya estamos adictos a la toma porque eso fue lo que nos salvó a nosotros. Lo amargo, el brusco cocido, todo lo que nos decían, nosotros lo cocinábamos. Igual nosotros mantenemos cocinando esos bruscos porque, una que le tenemos fe y es de nosotros también. A la fecha se han notificado al Sistema de Vigilancia en Salud Pública al día de hoy en el departamento de La Guajira 9.302 casos para COVID-19. Recuperados 8.479, casos activos 439, fallecidos 377. Luego de 7 meses en pandemia, se extiende hasta octubre el decreto del aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. Aunque con este decreto haya más libertades para hacer las actividades cotidianas, no olvidemos que el virus sigue entre nosotros. Recuerden las medidas de seguridad: usar el tapabocas, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón y el distanciamiento social. Si tienen una información para grabar las imágenes en video, deben grabarlo de forma horizontal. ¿Cómo lo pueden hacer? Tener en cuenta los siguientes puntos. Tener una entrevista e imágenes fijas en 20 segundos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook y YouTube, Red Comunicaciones Guayú. En Instagram nos encuentras como Red Guayú. Y les dejamos el contacto telefónico para que nos hagan llegar sus videos, fotos, audios desde sus barrios, rancherías o el lugar donde se encuentren. 312-282-6567 o al 314-389-1609. Los esperamos hasta una próxima entrega. Anaya WhatsApp.